Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now, aquí en La Mula. Y lo que voy a hacer ahora es algo que va a resultar injusto. Pido disculpas con antelación, pero no puedo dejar de agradecer a, eh, a las personas, que no son pocas, que son un montón, y que han intervenido de manera directa o indirecta, que han estado ahí sin dar la cara, eh, para terminar logrando esta cosa que nos parece una cosa inédita, histórica, épica, no sé cómo llamarla. Porque me parece injusto y me siento incómodo incluso de que le atribuyan a pocas personas algo en la que han participado no decenas, centenares de personas, centenares de personas. Y quiero arrancar con, obviamente, José Enrique Escardó, quien en el año 2000 se convirtió en el primer denunciante, en el primer exodálite, la primera persona que tuvo los cojones de señalar, denunciar, acusar al Sodalicium y Sodalites en actividad con nombre propio en una saga en la revista Gente y posteriormente en redes y en fin, que le ha costado unas campañas cacográficas interminables y a pesar de todo ha tenido la resiliencia y el valor de seguir adelante y en este segundo se encuentra en Ginebra en instancias internacionales llevando el caso Soalicio. Y yo me siento feliz y contento con las cosas que ha logrado José Enrique Escardó. Hemos tenido momentos en los que hemos tenido diferencias, discrepancias, sí, pero en lo esencial siempre hemos estado, creo que, codo a codo, en la misma trinchera. Cecilia Valenzuela fue muy importante en el año 2000 cuando en su programa Entre Líneas hizo un programa especial sobre el caso Sodalicio. Era la primera vez que se hablaba en la televisión sobre el caso Sodalicio, con entrevistas en vivo, con reportajes, un reportaje de el entonces reportero Diego Fernández Stoll, que le generó amenazas, llamadas, en fin, que después negaron algunos de los capitostes del Sodalicio, ¿no? Con chudazos, donde participó, por cierto, el psicoanalista Jorge Coqui Bruce, quien hizo un vaticinio que en su momento, yo cuando lo vi dije, uy, le van a caer con querellas por difamación y cosas por el estilo. Creo que ha sido la única persona a la que no amenazaron ni siquiera con una carta notarial. Por- y ya advertía sobre, bueno, no descartaba casos de sumisión homosexual dentro del Sodalicio. Y no se equivocó. En el año 2001 no puedo dejar de mencionar a Héctor Guillén, quien ya señalaba cartas a caretas en medios como La República, cartas al mismo Papa, en ese momento, no sé si era sí, Juan Pablo II, denunciando el secuestro mental de su hijo Franz, que ya por suerte hace años que se ha largado de la secta, ¿no? Patricia Murguía, hermana del exodálite Daniel Murguía, a quien conocí en el 2007, luego de que capturaran a Daniel en un hotelucho en el centro de Lima por la Plaza San Martín.
tomándole fotos a un niño semidesnudo, porque ahí es y que yo me entero por Patricia la cercanía que tenía Daniel con Luis Fernando Figari, ¿no? Y entonces fue una de las cosas que nos ayudó a partir del 2010 a unir muchos de los puntos y que en esta historia ha sido un apoyo incondicional. E incluso el día de la presentación de Mitad Monjes, Mitad Soldados se mandó con un video que le generó, como advirtió y adivinó, problemas con su familia, pero que fue muy impactante. Eh, Alguien que fue clave también en esta historia, que ya no está entre nosotros, falleció exactamente hace un año. Eduardo Eo Gastelumendi. Eo Gastelumendi en el 2002, después de que yo publiqué mi novelita Mateo 10, me buscó, nos juntamos en Miguel Dazo, en el Donofrio de San Isidro, eh, y yo escucho por primera vez de señalamientos de abusos sexuales perpetrados por Luis Fernando Figari. Y yo, lamentablemente, no le pude dar crédito porque en ese momento la persona que, el testigo, el testimonio, la víctima, no estaba en condiciones, no estaba preparada para hablar en ese segundo. Sin embargo, me dejó con esa idea en la cabeza. Fue el que encendió la mecha de que algo así podía ocurrir. Ya antes estaba la advertencia que había hecho, o el vaticinio que había hecho Coqui Bruce, otros tan psicoanalista como Eo Gastelumendi. Alfonso Figueroa, que fue el que gatilla la investigación Mitad Monjes, Mitad Soldados y Me Busca en el 2010, y que tiene un seudónimo en Mitad Monjes, Mitad Soldados, Tomás, y que se anima a dar su testimonio hacia fines del año pasado, junto con su hermana Rocío, que también fue capital en esta historia, eh, los dos juntos, ¿no? Donde Alfonso cuenta su historia y decide salir del anonimato y dar la cara y contar lo que le pasó. Y el rol de Rocío fue también importantísimo porque cuando nos hemos reunido hacia fines del año 2010, es lo que me pide Alfonso, que me reúna con su hermana, a quien yo conocía desde que Rocío estaba en el colegio, y yo o estaba en quinto de media o acabé de terminar el colegio y acabé de entrar al Sualicio, no me acuerdo muy bien. Em, Rocío es la que inicia el trámite de las denuncias de abusos sexuales ante el Tribunal Eclesiástico de Lima, cuando Juan Luis Cipriani era el arzobispo y el moderador del tribunal, y en paralelo ella todavía era una fraterna inactiva, viviendo en Roma. También unos ovarios que es fuerte. El Rocío, súper decidida a encontrar la verdad, hizo que todo ese despegue de la investigación fluyera porque fuimos colaborando uno con el otro. En realidad, formamos parte de la misma investigación.
a la que poco después se sumó Paolo Ugaz. Todas las fuentes anónimas y las que no, y aparecen o contribuyeron a que esta publicación se hiciera realidad. Mitad monjes, mitad soldados, que lleva el sello de Planeta. Los testimonios anónimos de Santiago, Lucas y Juan, que fueron los que se presentaron ante el tribunal eclesiástico, fueron también o tuvieron un rol fundamental y sumamente relevante en esta larguísima historia, ¿no? Aquí, en un inicio, habían 30 testimonios. De los 30 testimonios, solamente 3 salían con nombre propio. El de José Enrique Escardo, el de Rocío Figueroa, con el que se cierra esa saga de testimonios, y el mío, el de este pequeño servidor, que sale en un lenguaje más personal que el que tiene el libro, que mantiene un lenguaje aséptico y documental. Pero luego, con la segunda edición y ya con el avance de esta historia, no pocos dejaron el anonimato. El primer testimonio, para comenzar, no puedo dejar de decirlo, fue el de Eo Castellumenti, que aparece con el seudónimo de Marcos. Luego, ya en la segunda edición, aparece Víctor Sar, quien tiene el seudónimo de Simón. Martín Schoich, otro ariete en esta larga historia de lucha. Víctima excluida, discriminada, revictimizada, atacada constantemente desde que en el año 2012-2013, a través de su blog Las Líneas Torcidas, lo dedica exclusivamente, prácticamente, a abordar el caso Sodalicio de una manera sumamente aguda, acerada, con análisis de verdad realmente valiosos e imprescindibles y que han tenido un impacto en su vida personal bastante grandes, ¿no? Ya solamente su paso por el Sodalicium le jodió la vida y ex post escribir todo lo que escribió le trajo más sacrificios. Enrique Projaska, quien aparece como Bartolomé, el colombiano Alejandro Pereira, con el seudónimo de Mateo, el también colombiano Andrés Felipe Cardona, que ahora es Aarón, se ha cambiado a la religión judía y sale con el nombre de Adriano, Vicente López de Romaña, que en la primera versión aparece con el nombre de Tadeo, Gonzalo Cano, el psicoterapeuta y psicoanalista, autor de Sepulcros Blanqueados, sale con el nombre de Felipe. Martín López de Romaña, que escribió este libro fundamental, ya lo he dicho un montón de veces y lo seguiré diciendo. Se trata de el mejor libro que se ha escrito sobre el caso Sodalicio, La jaula invisible, de Martín López de Romaña, que en mitad monjes, mitad soldados, sale como Nicolás. Eh, Renzo Orbegoso, que aparece con el seudónimo de Emilio. Luego, en la segunda edición, ya aparecen muchos más nombres. Álvaro Urbina, Martín Pérez del Solar, José Humberto García, Óscar Osterling, que también ha jugado un rol muy importante en esta larga pelea. Eh, por cierto, ya dije, gracias Planeta, en particular a Rodrigo Rosales, su gerente general en ese momento, luego a María Fernanda Castillo, pero
quien fue para nosotros vital, Jerónimo Pimentel, el mejor editor que nos pudo tocar en ese segundo. Crack. Y que ahora está en Penguin Random House. Gracia Angulo, que fue la editora de Al Diablo con Dios, El caso Sodalicio volumen 5, Sin Noticias de Dios, que fue un chambón, y que me acompañó durante buena parte de esta pelea y se tuvo que soplar a un novio casi casi monotemático. Eh, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa también fue todo, todo. Eh, un gran motivador, su curiosidad sobre el tema, cada vez que nos encontramos o fortuitamente o en alguna reunión, de verdad que fue un aporte valiosísimo. Lo cuento en Sin Noticias de Dios, una vez que me invitan a la casa de los Vargallosa a cenar, y a cenar en realidad era comer un pollo con papas fritas, que es uno de los platos favoritos de Mario. Y esa conversación fue todo. De verdad que ese día, después de comerme las últimas papas fritas, lo único que me provocaba era salir corriendo a sentarme frente a la computadora y a escribir el libro, sino, perdón, mitad monjes, mitad soldados. Y después ha tenido artículos y entrevistas sumamente generosas sobre Sin Noticias de Dios, sobre la persecución contra Pau y contra mí, en fin. De verdad que grande, grande Mario Vargas Llosa en esta historia que está por llegar a su fin. Y digo que está por llegar a su fin porque aunque el Socialismo haya confirmado su disolución, todavía estamos a la espera del decreto Vaticano oficial. No puedo dejar de mencionar a mi primo Sergio Tapia, uno de los fundadores del Sodalicio. No fue la única persona con la que me reuní para que me hablaran sobre los orígenes de el sodalicio, ¿no? Porque Figari había contado pues una historia ficticia, una historia épica, una historia media fabulada sobre los orígenes del sodalicio. Uno de los esfuerzos de mitad monjes, mitad soldados era contar la historia real, ¿no? Aunque no le gustara a Figari, pero qué pena. Y, eh, y una conversación larga que tuve con mi primo Sergio fue bastante importante, ¿no? Eh, Porque Luis Fernando había creado toda una leyenda negra de que Sergio entró a dividir eh, y quería llevar la cosa hacia lo político y que era muy intelectual y qué sé yo, ¿no? E insidiaba, e intrigaba contra él. Sergio tenía más carisma que Luis Fernando, entonces no lo quería en la institución. Además, él quería ser solito, pero claro, al inicio, pese a que hay otros fundadores adicionales como Gonzalo Villegas, entre otras personas, habían dos personas claves, ¿no? El cura marianista Jerry Havey, que veía en Luis Fernando y en Sergio, que en ese momento eran profesores del Colegio Santa María, la posibilidad de recuperar o rescatar el espíritu fundacional de los marianistas, pero claro, era un proyecto para que se quede con los marianistas. Pero Figari se lo pirateó. Más o menos fue lo que pasó. Y Sergio se va, digamos, al poco tiempo de fundado el Sualicio, a pesar de que había gente y me lo han contado, gente de la época
algunas de las víctimas que confiaban, que estaban ahí por Sergio, no por Figari. Sergio, por supuesto, no participó ni se enteró de ninguna de las perversiones de Figari. Em, no puedo dejar de agradecer a Jason Day y a Mónica Sánchez, actores y activistas, y que nos dieron a Pao y a mí, y a las víctimas, y a Escardó, al caso Sodalicio, un apoyo muy importante en su momento. No puedo dejar de un capítulo para abogados, que en esta historia han sido fundamentales. Y no puedo dejar de empezar por Enrique Gersi. Enrique Gersi fue un aliado muy, muy importante en todos los inicios de la gestación de la investigación, mitad monjes, mitad soldados. José Ugaz, ¿no? Al cual estaré agradecido y tendrá mi reconocimiento hasta el día que me muera, porque hasta el día de hoy viene librando una batalla larguísima que ya lleva 8 años en la fiscalía. El caso sigue en la primera fase, en la investigación preliminar, y no porque precisamente José no se haya encargado del tema. José y sus abogados se han comprado el pleito con todo. Estamos hablando de uno de los mejores estudios del país y en el ámbito penal de lo mejorcito que hay. Y ahí hemos tenido no solamente a José, sino también a otro de los socios, Luis Vargas Valdivia, en su momento a Héctor Gadea, a Camilo Clavijo, a Raiza Arroyo, entre otros, ¿ah? Entre otros. Realmente la actuación del estudio Benítez, Vargas y Ugaz también ha sido clave, medular en esta historia. Em, Ronald Gamarra y Julio Arbizu y Aarón Alemant del estudio Arbizu y Gamarra, que en mis querellas contra tres de los elementos de este ecosistema de difamación, ¿no? La abejita, el anófeles y el gorgojo, Luciano Reboreo, Uriben Esmuel y Edgardo Palomino Martínez. Este último es el que se dedicó exclusivamente de cuerpo y alma, como si la vida se le fuese en ello, durante varios años, a demandarme calumniosamente en diferentes fiscalías hasta que finalmente ¡plin!, entró en la de Reinaldo Avia, que luego le pasó la posta al fiscal Víctor Vidal Fernández y que luego le pasó la posta a José Emilio Caballero, quien ha logrado, una cosa increíble, como 8 años tiene el estudio Benítez Vargas y Ugaz en investigación preliminar. Pero Edgardo Palomino Martínez y estos fiscales han logrado ya que mi caso, por colusión agravada y negociación incompatible, esté en manos de un juez que está a puertas de ya entrar al proceso judicial o puede también decidir archivarlo, ¿no? Porque no tiene ni pies ni cabeza ese muñeco que han armado. Y si la cosa sigue hacia adelante, son 7 años de cárcel efectiva las que me esperaría. ¿Qué tal? ¿Ah? Gracias, Sodalicio. Gonzalo Salas, que contratado por Penguin Random House, hizo un informe legal sobre Sin Noticias de Dios, que me gustó mucho las precisiones que hacía en el informe legal, pero que
lo que más me emocionó fue el comentario personal que me hizo Gonzalo Salas en su mensaje de WhatsApp que me agarró, me acuerdo, en el cine, en el Óvalo Gutiérrez, y me conmovió casi, casi, o sin casi, hasta las lágrimas. Y por cierto, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal. Por Dios, cuántas, cuánta chamba le hemos dado al pobre Carlos Rivera, Paolo Ugaz y este pequeño servidor. La comisión de ética que presidió el doctor Sánchez Palacios, pero donde Rosario Fernández también jugó un rol muy especial, igual que la secretaria técnica Janet Darp, donde también estuvo la psiquiatra Maíta García, el periodista Miguel Humberto Aguirre, popular Migua, el obispo de Lurín, también estuvo ahí, más parecía un grafiti pintado en la pared, pero digamos, algo habrá hecho, supongo. Alberto de Belaúnde cuando fue congresista. Me quito el sombrero por la labor de Alberto de Belaúnde, que en su libro No retiro nada, le dedica decenas de páginas a lo que le costó sacar adelante la comisión investigadora sobre el caso Soalis, que terminó en un informe de 1000 y pico páginas, 330 y tantas creo que estaban dedicadas al Soalicium, y evacuó un demoledor informe impresionante, impresionante, tan impresionante como, no lo dije, el informe de esta comisión de ética que actuó ad honorem, que no aceptó pago alguno por parte del Sodalicio que le ofreció, por los meses que trabajaron, en una oficina ahí en Vandergen, en San Isidro, o Miraflores, en todo caso en el límite, y, y claro, informe que el Sodalicio no hizo ni puto caso. Que si le hubiese hecho caso a las recomendaciones de esa primera comisión, no estaría en la situación en la que se encuentra ahora. Siempre tuvieron la solución en la mano, pero como no les gustó concretamente a Jaime Bertel, a Alessandro Moroni y a Charlie Riva, quien fueron los tres que yo recuerdo en este segundo, que hicieron público su desagrado sobre esas recomendaciones. Avisados estaban, recomendados estaban, se cagaron. En el informe de la comisión prefirieron contratar una de consultores internacionales que terminó revictimizando a las víctimas, arrojando un informe a la conveniencia y medida de el sodalicio, y ahí están, ahí están. Eh, pero el informe de Alberto de Belaúnde también, claro, más elaborado, más extenso, tenía más recursos, tenía gente que lo acompañaba, equipo técnico, ya estaba ahí también con recomendaciones, pero el Sodalicium y su aliado político, el Fujimorismo, no llevaron el informe al Pleno, jamás lo debatieron y lo enterraron, lo encajonaron literalmente, hasta que la congresista Susel Paredes lo desempolvó y por lo menos lo hizo público. Algunos ministros, ministras también, digamos, se mostraron solidarios, pero digamos que el Estado peruano, con estas pequeñas excepciones, brilló por su ausencia, ¿no?
Los chilenos Juan Carlos Cruz, José Murillo y Jimmy Hamilton también se compraron en pleito. Eh, Particularmente Juan Carlos Cruz, porque es a partir del caso chileno y por todo lo que ocurrió y no ocurrió en Chile, con el escándalo que se produjo y el Papa recién ahí toma conciencia del fenómeno de la pederastia en su iglesia, y es a partir de la visita de estos tres eh, chilenos que fueron víctimas del célebre, lamentablemente, tristemente célebre pederasta Fernando Caradima, en Santa Marta, la casa donde vive el Papa en el Vaticano, es que el Papa se convierte. Al Papa se le caen las legañas que no lo dejaban ver, particularmente a partir de la conversación con Juan Carlos Cruz, quien se compró luego el pleito del caso Sodalicio y lo tomó como suyo. Mis amigos de ECA, de Ending Clear Views, entre ellos Tim Law, la ecuatoriana Sara Oviedo, el mexicano Alberto Ati, entre otros, tanto el argentino Sergio Salinas, eh, y Bárbara Blaine, que lamentablemente también se fue muy temprano. Ella fue la de la iniciativa de salirse de Snap, que es una red de sobrevivientes, la más grande en los Estados Unidos, para crear otra cosa que exigiera rendición de cuentas y transparencia en la información en estos casos a la iglesia. Y claro, y que algunos quisieron vender, ¿no? Los idiotas cacográficos del Sodalicium, los alacranes con pluma, de que yo era parte, porque claro, como yo fui fundador de esto, aunque nunca fui un miembro activo, o sea, nunca fui un activista, aunque sí he participado en un montón de reuniones con ECA. Me querían venir como que yo era parte de un proyecto global conspirativo para destruir a la Iglesia Católica. Y claro, ¿cuál era la prueba? Mi relación con ECA, con quienes me siento sumamente agradecido porque siempre han estado pendientes y siguiendo y acompañando el tema. Los organismos de defensores de la libertad de expresión, los peruanos y, por cierto, los internacionales que han hecho más bulla que los locales, ¿no? Pero ahí están IPIS, está el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas y por fuera todas las demás. En particular, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en su momento, la embajadora británica Kate Harrison, la ayuda profesional que he recibido en los últimos más de casi 20 años, eh, la psicóloga Vicky Arevalo y el psiquiatra Luis Matos, o sea, nadie, créame, nadie tiene el empaque para sostener una pelea tan larga sin ayuda profesional. Y yo no soy la excepción. En la iglesia, por supuesto que tenemos un montón de agradecimientos. En la iglesia local voy a ser un poquito más avaro, porque acá sí, la verdad que, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Acá los obispos peruanos son una panda de cobardes, apocados, miserables, ¿no? Cada uno flota como un corcho, con excepciones. Al primero que quiero mencionar es a Kai Schmalhausen, paradójicamente el segundo obispo que tuvo el sodalicium, exodalite. Se larga
de la institución. La historia está contada en Sin Noticias de Dios y él mismo ha narrado hace muy poco su testimonio en Religión Digital y, y me consta que él sí ha acompañado víctimas del Sodalicium, del MBC, no sé si fraternas y siervas, no, presumo que sí, y sin embargo, para que vean cómo son estos mierdas de púrpura, ¿no? Locales, peruanos, que se dicen pastores y que en realidad son ratoncitos cagados de miedo, que dejan sus caquitas por aquí y por allá. Lo han considerado un paria, ¿por qué? Porque su Alicio, progres y conservas, y es el que más se ha comprometido con las víctimas del caso Sodalicio, el que más ha investigado, leído, profundizado sobre el tema. Cinco nomás voy a mencionar. Cae el primero. Carlos Castillo, que por comprarse el pleito del caso Sodalicium, le han hecho una campaña a la que se han sumado, por supuesto, los viejos lesbianos, la facción ultraconservadora más carca y polarizante que hay ahora en este segundo en el país, ¿no? Y van a continuar la campaña contra él, no me cabe la menor duda. Robert Prevost, lo mismo, lo mismo, por hacer cosas a favor de las víctimas en el caso Sodalicio y porque fue luego prefecto, sigue siendo prefecto en el dicasterio para los obispos y es el que le mete la patada en el culo a José Antonio Eguren. Le han armado una campaña también a la cranesca, inventándole cosas. Es un encubridor en Chiclayo. Ya está demostradísimo que eso no pasó. Eso no pasó. Eh, Reinaldo Dan, cuando era el obispo de Carabelí, uno de los poquísimos obispos que sin conocer a Pao ni a mí, se pronunció en más de una oportunidad sobre cuándo José Antonio Euren nos querelló calumniosamente por difamación, por nada, por absolutamente nada. Querellas que se caían, que se escurrían entre los dedos como la arena de la playa. Pero con el poder que tienen, que en ese momento era un poder fáctico en Piura, me llevaron con forceps a litigar a territorio comanche y en primera instancia me condenaron. O sea, el único cojudo que ha terminado siendo condenado por el caso Sodalicio es uno de los autores de la investigación, mitad monje, mitad soldado. Es mi Perú. Y por último, el cardenal Pedro Barreto, quien desde que entendió claramente el fenómeno, fue uno de los primeros en pedir la disolución del Sodalicio. Y en el Vaticano no son pocos los que han contribuido a que esta historia termine bien. Se han demorado, digo, ¿no? Más que un poquito, pero yo no puedo dejar de mencionar a Sor Simona Brambilla, quien desde que entró al dicasterio del que depende el sodalicio, el de las sociedades de vida apostólica, que eso es lo que era, bueno, todavía sigue siendo hasta el decreto oficial Vaticano,
desatascó todo lo que el anterior, su predecesor, el español José Rodríguez Carballo, que a estas alturas fue un cómplice innegable del sodalicio de vida cristiana, hizo que las cosas fluyeran. Y fíjense, hace poco la nombran prefecta del dicasterio, era la secretaria ejecutiva. La nombran prefecta y en Wuhan se manda contra la gente de El Verbo Encarnado. Una cosa media, con bastantes símiles en el caso Sodalicio. ¡Pum! Le manda dos delegados pontificios. Y el caso Sodalicio lo ha acelerado como nadie. Como nadie. Verbo Encarnado y Sodalicio. Obviamente Sodalicio, digamos, ha pegado más porque es una cosa un poco más grande en términos de dimensiones. Y por último, en este caso ya digamos, tratando de resumir, ¿no? La misión Cicluna Bertomeu, a la que también le están haciendo una campaña para emporcarla, para enmierdarla, ¿no? Ya están saliendo los expulsados, los desterrados, anunciando investigaciones, campañas amenazantes y etc. y etc. para desacreditarlo. Ya habían intentado en su momento demandarlo calumniosamente en un tribunal peruano y ante la Rota Romana, dicho sea de paso, hoy nos hemos enterado que se ha caído, como no podía ser de otra forma, por ridícula y absurda la demanda que le presentaron ante el tribunal peruano a Jordi Bertomeu. Pero la campaña va a continuar igual, no me cabe la menor duda. Pero esa misión fue clave, fue crucial en esta historia. Sin Chicluna y sin Bertomeu no hubiésemos llegado a esta situación, que hasta hace un año y un poco más era inimaginable, menos incluso, inimaginable, inconcebible, ni siquiera para el sodalicium en su peor escenario. Tan es así que están ahorita en Aparecida, Brasil, ya estaban reformando sus constituciones con Gianfranco Guirlanda, el cardenal jesuita de la Gregoriana, amigo del Papa y qué sé yo. Y fíjense, iban a elegir nuevas autoridades, salía Correa, entraba no sé quién. eh, y por último, ahora sí, el Papa Francisco, que la verdad que por un segundo pensé que ya nos estaba meciendo y después de que recibió a los agentes del Sodalicium dije, "Ay, ya es la iglesia de toda la vida", lo tomé como una traición a las víctimas, pero luego rectificó, porque se dio cuenta que lo estaban, o sea, hasta dónde podían llegar, ¿no? Como me dijo un amigo cura del Opus Dei, para que vean que yo no tengo amigos curas del Opus Dei. En mi promoción del colegio hay un cura del Opus Dei, Andrés Echevarría, mi pata. O sea, tengo amigos en el Opus Dei también. No, porque no todos en el Opus Dei son malos, ¿no? Aunque el Opus Dei también es una institución cuestionada, pero bueno, como me dijo este amigo, cura del Opus Dei, han usado al Papa como un preservativo. Increíble, increíble, no tienen límite a lo que son capaces de llegar. Asombraba, perplejo. Y ya si hablamos de los periodistas,
locales y extranjeros, ahí sí entramos en un problema porque son, por suerte, han sido demasiados o bastantes los que le han entrado al tema, ¿no? Así como RPP, RPP no está entre mis agradecimientos, por cierto. Ha sido un medio amigo, aliado, patero, eh, del Sodalicium, y el comercio en los últimos tiempos una pena, y sus canales de televisión en los últimos tiempos también una pena, pero en su momento, cuando otro era eh, el directorio de ese grupo, wow, Clara Elvira Espina en Cuarto Poder con Chela Villasís de reportera de investigación en Cuarto Poder, impresionante el impacto que tuvo el caso cuando se estaba lanzando el libro. Eh, pero algunos periodistas sí tengo que mencionar, ¿no? O sea, de fuera, José Antonio Guardiola, de Televisión Española, quien lanzó un reportaje documental en el programa semanal de Televisión Española, Los Pecados del Sualicio, que si no lo han visto, se los recomiendo. Tuvo una repercusión muy grande a nivel internacional. En los últimos tiempos, los periodistas José Manuel Vidal y Jesús Bastante de Religión Digital, el portal vaticanista Crux, uno de los más renombrados en habla inglesa, en Roma, con su editor John Allen Jr. y su periodista senior, esposa de John Allen, Elise Allen, vienen cubriendo el tema desde hace años, de forma sistemática. Sistemática. La periodista Camila Bustamante de Chile, autora de esta importantísima publicación, Siervas, que se demoró en llegar al Perú una eternidad y que deberían relanzarlo, ¿no? Digo, y las fraternas o las exfraternas nos están debiendo una publicación, ¿ah? Eh, el apoyo de Armando Amel, Fabricio Milla en mi canalcito Rajes del Oficio, donde Armando Amel ha sido uno de los periodistas, y también Fabricio, se han comprado el pleito. Hablando de las ramas femeninas, los testimonios de Paola Matos y Fernanda Duque también pasarán a la historia en esta gesta para que la verdad salga a la luz y se abra paso. Daniel Llovera, que por hacer un reportaje sobre los negocios del Sodalicium en Piura, lo han tenido 6 años. 6 años, un tiempo creo que récord en una querella por una difamación inexistente presentada por uno de los alfiles vinculados al Sodalicium. Los periodistas Gustavo Gorriti y Romina Mela de IDL Reporteros. Quiero recordar que Gustavo Gorriti fue uno de los eh, presentadores, el presentador principal de Mitad Monjes, Mitad Soldados en octubre del 2015 en el lugar de la memoria y tuvo una presentación generosísima. Y Romina no solamente ha acompañado el tema, sino que nos llevó a las tablas a Pau y a mí en esta cosa que se llama The Reading Show, un solo día, ¿no? Eh, con su esposo David Hidalgo, que digamos, fue una experiencia, bueno, que me llevó a volver a fumar. Había dejado de fumar 15 años.
Estaba tan nervioso ese día que ya me puse a fumar de nuevo. Y en fin, Rosa María Palacios, que ahí sí creo de lejos ha sido la periodista que más se ha ocupado de este tema en el Perú. Mi amigo Rolando Toledo, de la Mula, que me ha tenido una paciencia de santo, cada vez que me ponía monotemático, que no eran pocas veces, curiosamente, a mí me va muy bien cuando entro a los temas políticos o de coyuntura. Cuando le entraba al tema Sodalicium, la audiencia bajaba, porque claro, otra vez este monotemático, ¿no? Claudia Tangoa, Clau, Jano Clavier y Chela de Ferrari, que hicieron la obra San Bartolo. Tremendo obrón. Y que la han repuesto una y otra vez cada cierto tiempo. Tremendo impacto, tremendo impacto. Si no la han visto y vuelve a aparecer, yo les digo, no se la pierdan porque vale la pena. Mi amigo y ex socio Freddy Chirinos, que al pobre cuántas veces le ha salpicado por irse contra mí, pac, me caía pobre Freddy. Y siempre estuvo también ahí. Ya, ya, mis amigos, mis hijos que también se han soplado a un padre en problemas durante años. eh, y ahora último, Carla, que también se tiene que soplar estas cosas. Y ya para finalizar, mi amiga, hermana, colega, Paulugas, quien fue estafada sin querer por este servidor cuando en enero creo que fue del 2011, en una juguería que ya no existe en el Óvalo Gutiérrez, donde están los cines, le dije para hacer esta investigación de 3, 4 meses, ¿no? 2010, no, 2011, perdón, hasta el día de hoy, y que le ha generado un impacto en todos los ámbitos y una cacería feroz, porque ella en su momento decidió seguir el dinero. Y ahí se vio que entre los abusos sexuales a menores y la plata, al Sodalicium claramente lo que más le preocupaba era la plata. Y si Paolo Gas iba a entrar al tema de la plata, vamos a desaparecer de la faz de la tierra a Paolo Gas. Y la han llenado de juicios, demandas de todo tipo, querellas por difamación, demandas calumniosas. Le han inventado cada historia, como la del uranio y el plutonio, entre 20.000 cosas más. Sé que se me están quedando en el tintero muchísimas personas. Mil disculpas por no mencionarlas. Créanme que las llevo en el corazón. No es que las haya olvidado, pero es que si no, podría quedarme acá horas de horas. Cosa que es raro en mí, ¿no? Pero nada, ya tengo que terminar, ya tengo que terminar. Bueno, gracias. El día de mañana no voy a poder estar porque tengo que hacer un pequeño viaje, pero pasado mañana regreso, si la tolerancia lo permite. Chao y gracias nuevamente a todos y todas que eh, han tenido de una u otra manera una participación incluso con sus oraciones y enviándonos buenas vibras y alentándonos en todos estos años. Como les digo, la lista ha sido larga.
no somos dos, tres, cuatro personas, no, se trata de un montón de gente que ha logrado esto, que algunos pocos hayamos tenido un poquito más de exposición, no significa que seamos los únicos, que habría sido imposible. Nadie podría haber logrado esto sin ayuda efectiva de personas comprometidas en una causa, con un propósito que era que la verdad se imponga y que la justicia también. Hasta pasado mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!